En esta ocasión, vamos a adentrarnos en la filosofía de Epicuro. Así, un pensador ateniense que en medio de la convulsión del siglo IV AC elaboró un sistema de pensamiento. Dedicado a la búsqueda de la felicidad. Exacto. Nuestro punto de partida para esta inmersión va a ser el vídeo. Ajá. Epicuro, el filósofo del placer. Filosofía hedonista del canal de YouTube Marte 19. Es fascinante cómo Epicuro, a pesar de vivir en una época marcada por guerras, pobreza y crisis política, ¿O sí? logró construir una filosofía optimista. Claro, ¿cómo es posible encontrar la felicidad en medio de la adversidad? Esa es la pregunta clave. Ahí radica la genialidad de Epicuro. Su filosofía no es escapismo, sino una respuesta pragmática a las dificultades de la vida. El vídeo menciona que la muerte de Alejandro Magno fue un evento crucial Sí. en la vida de Epicuro. Ajá. ¿Podrías profundizar en cómo este evento impactó en su pensamiento? Claro. La muerte de Alejandro Magno en el 323 AC desencadenó una serie de conflictos por el control de su vasto imperio. Atenas intentó rebelarse contra el dominio macedonio, Ajá. pero la revuelta fue brutalmente sofocada. Miles de ciudadanos atenienses, incluyendo la familia de Epicuro, fueron despojados de sus derechos y posesiones. Esta experiencia de pérdida y exilio marcó profundamente a Epicuro, Ya veo. impulsándolo a buscar una filosofía que le permitiera encontrar la felicidad incluso en las circunstancias más adversas. Es decir, que la propia experiencia de Epicuro con la adversidad lo llevó a desarrollar su teoría del placer, Exactamente. como camino a la felicidad. Ja. ¿Pero a qué tipo de placer se refería? ¿Estaba promoviendo una vida de excesos? No, para nada. Y hedonismo, como algunos de sus detractores afirmaban. El placer en la filosofía de Epicuro no se refiere a los excesos sensuales, sino a la ausencia de dolor, tanto físico como psicológico. Es un estado de equilibrio, de armonía interior, donde la mente se libera de las angustias y los deseos insatisfechos. Epicuro no buscaba una vida desenfrenada, sino una vida tranquila y serena, libre de perturbaciones. Para comprender mejor esta idea del placer. Sí. El video nos introduce a la clasificación que Epicuro hacía de los placeres. Ajá. ¿Podrías explicarnos esta clasificación con más detalle? Claro que sí. Epicuro dividía los placeres en tres categorías: Ajá. naturales y necesarios, naturales pero no necesarios y vanos, e innecesarios. Vale. Los placeres naturales y necesarios son aquellos que son esenciales para la supervivencia y el bienestar del individuo, como comer cuando se tiene hambre, beber cuando se tiene sed o dormir cuando se está cansado. Estos placeres, por ser básicos, no deberían generar ningún tipo de conflicto moral o psicológico, ¿cierto? En principio no. Sin embargo, Epicuro advertía que incluso en la satisfacción de estas necesidades básicas se debe buscar el equilibrio. No se trata de comer hasta la saciedad o de dormir en exceso, sino de encontrar la justa medida que nos proporcione placer sin caer en el dolor o el malestar. Es decir, la clave está en la moderación. Pasemos ahora a la segunda categoría, los placeres naturales pero no necesarios. Sí. ¿Qué los diferencia de los anteriores? Estos placeres, si bien no son indispensables para la supervivencia, también surgen de manera natural en el ser humano. Un ejemplo sería disfrutar de una buena comida, apreciar la belleza artística o cultivar relaciones sexuales placenteras. Entiendo, son placeres que añaden un plus a la vida, la enriquecen, pero no son esenciales para la mera subsistencia. Exacto. Epicuro no condena estos placeres, pero advierte que su búsqueda puede llevar a la frustración y el sufrimiento si se convierten en obsesiones o si su obtención implica un gran esfuerzo o dolor. Es importante discernir qué placeres realmente nos benefician y cuáles pueden convertirse en fuentes de ansiedad. ¿Podrías darnos un ejemplo concreto de cómo un placer natural, pero no necesario, puede convertirse en fuente de dolor? Imaginemos a alguien que se obsesiona con tener una pareja sentimental perfecta. Invierte todo su tiempo y energía en esa búsqueda, descuidando otros aspectos de su vida y sufriendo cada vez que una relación no funciona como espera. En este caso, la búsqueda del placer se convierte en una fuente de angustia. Claro, la búsqueda desmedida de este tipo de placer puede llevar a la frustración e infelicidad, incluso si se logra el objetivo. Y finalmente llegamos a la tercera categoría, los placeres vanos e innecesarios. ¿En qué consisten estos placeres y por qué Epicuro los consideraba problemáticos? En esta categoría se incluyen placeres como la fama, la riqueza o el poder. Son placeres que no surgen de forma natural, sino que son constructos sociales que a menudo generan ansiedad, competencia y sufrimiento. Epicuro argumentaba que estos placeres son ilusorios y efímeros, y su búsqueda nos aleja del verdadero camino hacia la felicidad. Es decir, la obsesión por la fama, la riqueza o el poder nos esclaviza a la opinión ajena, a la acumulación material o al control sobre otros, impidiéndonos alcanzar la paz interior. Precisamente. Estos placeres nos mantienen en un estado de constante insatisfacción, siempre buscando más, siempre comparándonos con los demás.
Epicuro nos invita a liberarnos de estas trampas y a enfocarnos en los placeres auténticos, aquellos que nos conducen al bienestar y la serenidad. Para guiarnos en este camino hacia la felicidad. Epicuro nos ofrece una herramienta fundamental, el tetrafármaco. Ajá. ¿Podrías explicarnos qué es el tetrafármaco Claro. y cómo se relaciona con la búsqueda de la felicidad? El tetrafármaco es una especie de receta filosófica que Epicuro propone para combatir las 4 grandes angustias Ajá. que nos impiden alcanzar la felicidad. El temor a los dioses, el temor a la muerte, la dificultad para alcanzar lo bueno y la dificultad para soportar el dolor. Parece ser una herramienta muy valiosa para afrontar las dificultades de la vida. Profundicemos en cada una de estas angustias De acuerdo. y cómo Epicuro nos propone superarlas. Empecemos con la primera. Vale. No hay que temer a los dioses. ¿Cómo entendía la Epicuro la relación entre los dioses y los seres humanos? ¿Acaso era ateo? Epicuro no era ateo, pero su concepción de los dioses era particular. Creía que los dioses existían, pero que eran seres perfectos y felices que no se preocupaban por los asuntos humanos. No intervenían en nuestras vidas ni nos juzgaban por nuestras acciones. Entonces, para Epicuro los dioses no eran seres castigadores ni vengativos. Exactamente. Para él los dioses no eran fuente de temor, sino ejemplos de felicidad y serenidad que debíamos imitar. Esta visión nos libera del miedo a un castigo divino y nos permite enfocarnos en vivir el presente y buscar la felicidad sin sentirnos observados o juzgados por fuerzas sobrenaturales. Pasemos ahora a la segunda afirmación del tetrafármaco. Sí. No hay que temer a la muerte. Ajá. ¿Cómo argumentaba Epicuro para disipar este temor tan arraigado en el ser humano? Para Epicuro la muerte era simplemente la cesación de la existencia, el fin de todas las sensaciones, tanto placenteras como dolorosas. Al no haber experiencia, no había posibilidad de sentir dolor o sufrimiento, por lo tanto la muerte no debía ser motivo de angustia, ya que no era en sí misma una experiencia negativa. Es una perspectiva interesante que nos invita a vivir el presente con plenitud, sin preocuparnos por lo que pueda suceder después de la muerte. Así es. Al aceptar la muerte como parte natural de la vida, podemos liberarnos de la angustia que nos paraliza y disfrutar de cada momento con mayor intensidad. La tercera afirmación del tetrafármaco. Lo bueno es fácil de conseguir. Me parece particularmente interesante. ¿A qué se refería Epicuro con esta afirmación? Con esta afirmación, Epicuro nos invita a reconocer que la verdadera felicidad no reside en la acumulación de riquezas o en la búsqueda de placeres extravagantes. La felicidad se encuentra al alcance de todos, no es un privilegio reservado para unos pocos. Se encuentra en la apreciación de las cosas simples de la vida, como la amistad, la buena conversación, un día soleado. Esta visión de la felicidad contrasta con la idea de que la felicidad es algo que se debe perseguir con esfuerzo y sacrificio. Exactamente. Epicuro nos invita a simplificar nuestras vidas, a liberarnos de los deseos superfluos y a enfocarnos en lo que realmente importa, el bienestar del cuerpo y la tranquilidad del alma. Y finalmente llegamos a la cuarta afirmación del tetrafármaco. El dolor es fácil de soportar. Ajá. ¿Cómo podemos afrontar el dolor de manera que no nos domine y nos impida ser felices? Epicuro nos ofrece varias estrategias para afrontar el dolor. En primer lugar, nos recuerda que el dolor es transitorio, que tiene un principio y un fin. Es decir, que por muy intenso que sea, no durará para siempre. Así es. Además, Epicuro nos aconseja enfocarnos en los momentos de placer que aún podemos experimentar incluso en medio del dolor. Si estamos sufriendo por una enfermedad, podemos encontrar consuelo en la compañía de nuestros seres queridos, en la lectura de un buen libro o en la simple contemplación de la naturaleza. Y por último, Epicuro nos recuerda que a veces es necesario elegir un dolor menor para evitar uno mayor. Como ir al dentista para tratar una caries es un dolor momentáneo que nos evita un dolor mayor en el futuro. Exacto. El tetrafármaco en su conjunto nos ofrece una guía para afrontar las dificultades de la vida con serenidad y sabiduría. Nos ayuda a poner las cosas en perspectiva y encontrar la paz interior incluso en medio de la adversidad. En la siguiente parte de nuestra inmersión profundizaremos en un aspecto fundamental de la filosofía de Epicuro: la amistad. Así es. Exploraremos cómo concebía Epicuro la amistad y el papel que ésta jugaba en su búsqueda de la felicidad, adentrándonos en la vida, en comunidad del jardín y la idea de la generosidad egoísta. No se pierdan la continuación de esta inmersión en el mundo de Epicuro, donde descubriremos cómo la amistad se convierte en un pilar fundamental para alcanzar una felicidad a prueba de todo. Profundicemos ahora en la importancia de la amistad en la filosofía de Epicuro. Claro. Como mencionamos, para él, la amistad no era un simple complemento a la vida, sino un elemento esencial para alcanzar la felicidad.
El vídeo que estamos analizando destaca cómo Epicuro dedicaba gran parte de su tiempo a cultivar la amistad, Sí. tanto con sus discípulos como con amigos que residían en otras ciudades. Así es, para Epicuro, la amistad era una práctica cotidiana que se nutría a través del diálogo, la convivencia y la ayuda mutua. No era un concepto abstracto, sino una forma de vida. Y esto se reflejaba en la vida en comunidad del jardín. La escuela fundada por Epicuro. El jardín, más que un centro de estudios filosóficos, era un espacio donde la amistad se vivía Sí. y se cultivaba como un valor fundamental. Exactamente, el jardín se asemejaba más a una comunidad que a una institución académica tradicional. Los discípulos vivían juntos, compartían sus bienes y se apoyaban mutuamente en las dificultades. Esta forma de vida en comunidad permitía poner en práctica los principios de la filosofía epicúrea, incluyendo, por supuesto, la importancia de la amistad para alcanzar la felicidad. El vídeo menciona que Epicuro consideraba la amistad como un bien conveniente. Sí. ¿A qué se refería con esta afirmación? Buena pregunta. ¿Acaso estaba insinuando que la amistad era una forma de interés egoísta? No se trata de egoísmo. Epicuro reconocía que la amistad, además de ser un fin en sí misma, aportaba beneficios prácticos a quienes la cultivaban. No solo nos proporciona placer y compañía, sino que también nos ayuda a afrontar las dificultades de la vida. Es decir, que la amistad se convierte en una herramienta para alcanzar la seguridad y la tranquilidad. Que Epicuro consideraba esenciales para la felicidad. Precisamente. Los amigos nos brindan apoyo emocional, nos ayudan a resolver problemas, nos protegen en momentos de peligro. En este sentido, la amistad vista desde la perspectiva epicúrea no solo es placentera, sino también útil para la supervivencia y el bienestar del individuo. El video también habla de la generosidad egoísta de los epicúreos. ¿Podría explicarnos este concepto que a primera vista parece contradictorio? Claro. La generosidad egoísta en el contexto del epicurismo se refiere a la idea de que ayudar a los demás, especialmente a los amigos, nos produce placer. Es decir, que al hacer el bien a otros también nos estamos haciendo un bien a nosotros mismos. Epicuro no negaba que el ser humano buscaba el placer, pero afirmaba que el placer más duradero y auténtico se obtenía a través de la virtud. Y la generosidad era una de las virtudes más importantes. Entonces, para Epicuro, la generosidad no era vista como un sacrificio o una obligación, sino como una fuente de placer y satisfacción personal. Exactamente, al ayudar a un amigo no solo contribuimos a su bienestar, sino que también experimentamos la satisfacción de haber actuado de forma virtuosa, lo cual genera un placer duradero y profundo. Esta visión de la generosidad como una fuente de placer propio podría parecer un tanto utilitarista, pero en el fondo encierra una profunda sabiduría. En efecto, Epicuro reconocía que el ser humano era, en cierto modo, egoísta por naturaleza, pero afirmaba que este egoísmo podía ser canalizado de forma positiva a través de la virtud. Al enfocar nuestro egoísmo hacia la ayuda a los demás, logramos no solo nuestro propio bienestar, sino también el bienestar de quienes nos rodean. Así es la generosidad egoísta. En este sentido, se convierte en una herramienta para construir una sociedad más justa y feliz, donde el bien individual y el bien común se refuerzan mutuamente. El vídeo nos muestra a Epicuro como un hombre que, a pesar de las adversidades que enfrentó, logró construir una vida plena y feliz, rodeado de amigos y dedicado a la búsqueda del conocimiento. La vida de Epicuro es un ejemplo de cómo la filosofía, cuando se pone en práctica, puede transformar nuestra forma de ver el mundo y ayudarnos a alcanzar la felicidad incluso en medio de las dificultades. En la próxima y última parte de nuestra inmersión, exploraremos el legado de Epicuro Sí. y su relevancia en el mundo actual. ¿Cómo podemos aplicar sus enseñanzas en un mundo que en muchos sentidos parece más complejo y desafiante que el que le tocó vivir a él? Analizaremos cómo su filosofía, a pesar de haber sido formulada hace más de 2000 años, sigue ofreciendo respuestas a las preguntas que nos planteamos sobre la vida, la felicidad y el sentido de nuestra existencia. No se pierdan la conclusión de esta inversión en el mundo de Epicuro, un pensador que nos invita a vivir con serenidad, a disfrutar de los placeres simples de la vida y a cultivar la amistad como un tesoro invaluable. En esta última parte de nuestra inversión en la filosofía de Epicuro, nos centraremos en su legado y su relevancia en el mundo actual. ¿Cómo podemos aplicar las enseñanzas de este pensador que vivió hace más de 2000 años, en un mundo que parece cada vez más complejo y desafiante? Es una pregunta crucial. La filosofía de Epicuro, a pesar del tiempo transcurrido, sigue resonando con fuerza en nuestros días. Ofrece respuestas a interrogantes que siguen vigentes. ¿Cómo encontrar la felicidad en un mundo lleno de incertidumbre y sufrimiento? ¿Cómo vivir una vida plena y con sentido? Epicuro nos invita a reevaluar nuestras prioridades, a cuestionar los valores que nuestra sociedad a menudo nos impone, como la búsqueda incansable del éxito, la riqueza o la fama.
En esencia, Epicuro nos recuerda que la verdadera felicidad no se encuentra en lo externo, sino en lo interno. Exacto, la felicidad reside en la paz mental, en la armonía con nosotros mismos y con nuestro entorno. El jardín, la escuela fundada por Epicuro, era un espacio donde se cultivaba la serenidad y la amistad lejos del bullicio y las presiones de la vida en la ciudad. Podríamos decir que el jardín era una especie de refugio, Sí, un oasis de tranquilidad en medio de un mundo caótico. Es posible recrear ese espíritu del jardín en nuestros días. si bien no podemos replicar literalmente el jardín de Epicuro, sí podemos inspirarnos en sus principios para crear espacios, ya sea físicos o mentales, donde podamos cultivar la serenidad, la amistad y la reflexión. En un mundo hiperconectado donde estamos constantemente bombardeados con información y estímulos, es más importante que nunca crear espacios de desconexión, de silencio, donde podamos reconectar con nosotros mismos y con lo esencial. ¿Qué herramientas podríamos utilizar para crear esos espacios de serenidad? El minimalismo, la meditación, el contacto con la naturaleza son algunas de las herramientas que nos permiten cultivar la paz interior, la atención plena y la conexión con el presente, elementos esenciales para la felicidad, según Epicuro. El epicureísmo también nos invita a reflexionar sobre nuestra relación con la muerte, un tema que a menudo genera angustia y ansiedad. Claro. ¿Cómo podemos afrontar el miedo a la muerte desde la perspectiva epicúrea? Epicuro nos enseña que la muerte no es algo que debamos temer, ya que al ser la cesación de la experiencia, no puede ser ni buena ni mala. No hay que temerla porque cuando ella está presente, nosotros no existimos, y mientras nosotros existimos, ella no está presente. Al aceptar la muerte como parte natural de la vida, podemos liberarnos de la angustia que nos paraliza y enfocarnos en vivir el presente con mayor intensidad. Es una perspectiva que nos invita a vivir con mayor plenitud cada día sin preocuparnos en exceso por lo que pueda suceder después de la muerte. El video que hemos analizado termina con una pregunta que nos invita a reflexión. ¿Es válido buscar nuestra propia felicidad en un mundo que enfrenta tantos problemas y desafíos? Y es una pregunta importante. ¿Cómo podemos conciliar la búsqueda de la felicidad individual con la realidad de un mundo lleno de sufrimiento? Es una pregunta legítima que nos interpela a considerar nuestra responsabilidad hacia los demás y hacia el mundo en que vivimos. Epicuro no nos propone un egoísmo ciego, sino una búsqueda de la felicidad que en última instancia también contribuye al bienestar de quienes nos rodean. Es decir, que la felicidad individual no debe estar reñida con la búsqueda del bien común. Exactamente. En la visión de Epicuro, la felicidad individual, al estar basada en la virtud y la justicia, puede ser un motor para la construcción de una sociedad más justa y solidaria. Al cultivar nuestra propia felicidad, al encontrar la paz interior, estamos en mejores condiciones de contribuir al bienestar de los demás, de actuar con compasión y generosidad. En definitiva, el epicureísmo, lejos de ser una filosofía hedonista y egoísta, nos ofrece una guía para vivir una vida plena y con sentido, una vida donde la búsqueda del placer personal se armoniza con el compromiso con un mundo mejor. Así es, la filosofía de Epicuro, a pesar de los siglos transcurridos, sigue siendo una fuente de inspiración para quienes buscamos vivir con serenidad, sabiduría y compasión en un mundo complejo y desafiante. Su legado nos recuerda que la felicidad es un camino que se construye día a día a través de nuestras decisiones, nuestras acciones y nuestra forma de relacionarnos con el mundo. Y con esta reflexión, damos por concluida nuestra inmersión en el fascinante mundo de la filosofía de Epicuro. Esperamos que esta inmersión les haya brindado nuevas perspectivas para comprender su propia búsqueda de la felicidad y para vivir una vida más plena y significativa. Hasta la próxima.